De noticias en RPP, La Voz del Perú. Estamos Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, con el presidente de ASBank, Martín Naranjo. Y siguiendo la reflexión que usted hacía antes de la pausa, señor Naranjo, es la siguiente. Obviamente, en medio de esta crisis sanitaria, todos estamos en el mismo océano, pero unos están en bote a remo, otros en bote con motor, otros están nadando y finalmente otros están en yate. Entonces, lo que usted nos está señalando es que la norma que se ha aprobado en el Congreso hace que los bancos estén obligados a aceptar que sus clientes le pidan la postergación de pagos de cuotas, así está en yate. Exactamente. Ya, y en ese sentido, digamos, también hay que tener claro que efectivamente hay muchísima gente que mira a los bancos como el cuco de los representados, digamos, los empresarios más ricos, ¿no? El representante del mejor del barrio en términos económicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que los bancos también se acerquen a la ciudadanía en una situación como esta? Claro, ese es un trabajo que tenemos que hacer con mucho énfasis. Creo que todos tenemos claro que debemos poner al servicio de un bien mayor todo el máximo de nuestras capacidades, ¿no es cierto? Y en ese esfuerzo estamos. De hecho, se han reprogramado. Y haciendo una reflexión crítica también, ¿no? Porque es decir, o sea, entiendo que siempre y a través de los tiempos, ¿no? Al banquero se le pone pues en un lugar privilegiado y los ciudadanos que van a buscar este servicio siempre lo miran pues como con miedo. Y en una circunstancia como esta tiene que haber un gran esfuerzo de ambas partes, ¿no? Exactamente, pero mire, los bancos tienen un deber fiduciario fundamental y es con los ahorristas. Todo el comportamiento prudente de los bancos, el comportamiento para efectos de asegurar el repago, para efectos de mantener la solvencia, es precisamente por el deber fiduciario que significa el cuidado que debe tener respecto de los depósitos del público. En nuestra responsabilidad fundamental es con los ahorristas y el Estado, además, a través de nuestro ordenamiento legal, protege y garantiza el ahorro, de manera que la responsabilidad es frente a los ahorristas y frente al Estado, frente a la sociedad en conjunto. Y de lo que se trata es precisamente de asignar esos recursos de los ahorristas en aquellas formas seguras de inversión que van a dar el mayor retorno a la sociedad. Entonces, ese deber fiduciario es el que genera esa prudencia y ese comportamiento que corresponden en momentos como este, digamos, un acercamiento mayor a todo el conjunto de la sociedad. De hecho, hay un esfuerzo inmenso en las reprogramaciones. Se ha reprogramado a la mitad de los clientes en montos, son 9 millones de créditos, son 135 mil millones de soles. Eso es un poco más de un tercio de la cartera y del portafolio de los bancos, es más o menos 18% del Producto Bruto Interno, o si lo quieres ver de otra manera, es 4 veces y media reactivo a 1. Entonces, además se ha intermediado reactiva, además se ha intermediado el FAE-MIPE, además se está comenzando a intermediar el FAE agrícola, además se ha hecho el pago de los bonos sociales, además se ha atendido durante toda la pandemia en todas las oficinas, en todas las operaciones presenciales, además se ha trabajado 24/7 en todos los canales digitales. Entonces, el esfuerzo del sistema para mí está fuera de toda duda. El acercamiento que corresponde hacer a cada uno de nuestros clientes es una labor que corresponde también enfatizar en esta circunstancia tan difícil para todos, ¿no? Señor Naranjo, le saluda Carlos Villarreal, buenos días. En el comunicado se señala que las fuentes de ingresos de las entidades bancarias y financieras se van a ver seriamente afectados con este dictamen, si es que obviamente se aprueba en el Pleno, lo que parece va a ser así. ¿Hasta qué punto podría llegar esta situación negativa, ¿no? Si es que se aprueba, no sé, a la quiebra de estas entidades financieras? Y hay otro tema que me genera duda. Por ejemplo, en el dictamen aprobado, ¿no? Se señala que durante el periodo establecido en el artículo 1 de la norma se cobre únicamente los intereses, ¿no? Si los intereses mensuales superan el 50% de la cuota. No sé si esto agrava aún más la situación negativa que usted nos está comentando. Sí, yo no
pensaría en problemas de solvencia generalizados, digamos. Yo creo que tanto en el sector privado como en el sector público existen los instrumentos para efectivamente absorber los impactos que se presenten. El problema que señalo es que ¿cuál es el motivo para asignar recursos tan escasos, comenzando por el tiempo de nuestras autoridades y por los recursos fiscales, para atender algo que no es necesario, como por ejemplo atender las necesidades de aquellos que no han sido afectados? Entonces, el dilema no es si se puede absorber o no se puede absorber el impacto, se va a poder absorber de alguna manera. El problema es por qué vamos a dedicar recursos a atender un daño autoinfligido, ¿no? Entonces, eso es la primera observación. Luego, la norma en sí, cuando habla de solo intereses, la norma primero trata de definir todas las obligaciones y luego norma solamente un tipo de crédito, que es el crédito, y esto que me cuesta, la verdad, entender el texto. Pero en el texto se habla como si todos los créditos fueran por cuotas. Y esto, ¿qué hacemos con una línea de crédito que se ejecuta en algún momento? ¿Qué hacemos con un crédito revolvente? ¿Qué hacemos con un crédito de largo plazo? ¿Qué hacemos con un crédito que no tiene cuotas, que solamente se paga al final? Entonces, todo esto está digamos, yo entiendo y me parece que en el diálogo con la comisión yo he podido sentir un genuino interés por atender las necesidades de los más afectados. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del texto. Me parece que el texto... ¿No se tomaron en cuenta sus recomendaciones? Bueno, el texto no refleja tampoco la intención del regulador. Claramente han establecido en su exposición de motivos y en el diálogo y en las conversaciones y en público que el objetivo es precisamente atender a los más afectados. Sin embargo, la norma no lo recoge. Entonces, yo no puedo juzgar intenciones, ni mucho menos. Lo que sí puedo decir es que el texto como está, no está recogiendo la propia intención del regulador. Señor Naranjo, tengo entendido que el texto precisa que los beneficios solamente pueden ser concedidos a los que ganen menos de 10.700 soles al mes o a las empresas que facturen menos de 30 unidades tributarias. Usted nos ha hablado de 9 millones de créditos en el Perú. Sí. ¿Puede decirnos más o menos qué porcentaje se vería beneficiado y cuál es el monto de la cartera que queda concernida por esta decisión? Bueno, un salario de 10.750 soles abarca el 95% de la PEA, de la población económicamente activa. Esto no es focalizado, ¿no? Un salario de 10.750 soles es un salario que te ubica en el 5% más rico del Perú. Entonces, esto y por otro lado, la misma norma excluye a los clientes de las microfinancieras, que son precisamente los más vulnerables, los más afectados. Entonces, hay un desbalance ahí. Entonces, claro, por un lado tenemos datos de distribución del ingreso y por otro lado tendríamos que ver los datos de los propios bancos. Y yo imagino que la proporción debe ser muy similar a la de la distribución del ingreso, como lo reporta la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? En una sola palabra, quien paga los platos rotos, en todo caso, de estas circunstancias, son un grupo importante de ahorristas. Exactamente, y los propios deudores, Mónica, si me permites, en el momento en que se producen menos ingresos y se producen mayores riesgos, se contrae el crédito. Y lo que necesitamos es precisamente expandir el crédito para acompañar la reactivación. Todo el esfuerzo de Reactiva, todo el esfuerzo del FAE-MIPE, del FAE Agrícola, se va a ver mermado en la propia reactivación
porque al momento en que elevas el perfil de riesgo, contraes Claro. el Das menos volumen de créditos y menos posibilidades para la gente. Nos queda... Justamente en el momento en que todos necesitamos transformar nuestro negocio, necesitamos invertir, necesitamos reinventarnos y acomodarnos a una realidad tan distinta como la que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Señor Martín Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Era el presidente de Asbanc, que conversaba sobre este proyecto aprobado en dictamen en la respectiva comisión del Congreso. Pausa y regresamos.